En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el cuarto domingo de Pentecostés. Leemos la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Por eso las criaturas todas están aguardando con grandes ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que las puso en tal sujeción, con la esperanza de que serán también ellas mismas redimidas de esa servidumbre a la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando por aquello, y como con dolores de parto. Y no solamente ellas, sino hasta nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo, suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando la adopción de los hijos de Dios, esto es, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban en torno suyo, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, le pidió la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro predicaba desde la barca a las turbas. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: guía mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Le replicó Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos, y nada hemos cogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron en efecto y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y era que el asombro se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, ante la pesca que acababan de hacer. Y lo mismo les sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No tienes que temer. De hoy en adelante serán hombres los que has de pescar. Y ellos, sacando las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Pueden tomar asiento. En este cuarto domingo, después de Pentecostés, hemos oído la lección de San Pablo, en la que habla del cosmos, de la restauración del cosmos y de todo el universo. Un tema que muy pocas veces se habla en la Iglesia. Este texto está tomado de la epístola de San Pablo a los romanos. Es el capítulo 8. Y allí encontramos lo que podríamos llamar
con gran certeza y veracidad la gran esperanza cósmica universal de toda la creación. Y esto, como dije, lamentablemente no ha sido suficientemente predicado ni enseñado. Se ha pasado por alto como si estuviera cubierto por un gran velo. Y por eso toca hacerle honor a este tema, porque es muy, muy importante. Es el complemento de todo el designio de Dios. ¿Cómo vamos a entender las Escrituras si no consideramos este punto fundamental del plan de Dios? Si no meditamos sobre estas cosas tan grandiosas que sabemos que San Pablo las dice y que por eso fue el gran apóstol de los gentiles, ¿cómo vamos a entender todo el designio de Dios? El plan de Dios hay que entenderlo en su conjunto. No solamente aspectos del plan de Dios, lo cual está bien, pero después hay que integrarlos a todos esos aspectos y entenderlos en conjunto para poder entender bien también las partes de ese designio. Por lo tanto, que se pase de largo un evento tan importante y que está revelado que Dios lo ha dicho, lo leemos, como digo, en el capítulo 8 de Romanos, escrito por San Pablo, revelado por el Espíritu Santo, tiene una explicación. Es que en la historia de la Iglesia ha habido un desvío de la óptica en general con la que se leen las Sagradas Escrituras. Ese desvío consiste precisamente en quedarse con partes, si bien ciertas, valederas, útiles, pero partes del entendimiento total de la Sagrada Escritura. Y no podemos quedarnos con partes, sino con todo, con el todo, entender el todo de las Sagradas Escrituras, todo lo que más podamos. No puede ser que una esperanza cósmica, una restauración de todo el universo universal, pase de largo. Y si no se entiende esto, no se entiende nada. No comprendemos el argumento de la doctrina de Dios. Nos quedamos apenas con detalles, con partes. Nos quedamos con solamente enseñanzas morales que, si bien son muy útiles y toda nuestra vida como cristianos se basa en las enseñanzas morales, en lo que está bien hacer, en lo que está mal hacer, para poder comparar nuestra vida con lo que está bien y ver lo mal que hemos hecho para después confesarnos, etcétera, etcétera. Y también las enseñanzas morales que nos sirven para la vida devota, las oraciones que debemos hacer todos los días, cómo relacionarnos con Dios. Pero la moral, todo eso no es fruto de la exégesis, no es fruto de la comprensión de las Sagradas Escrituras, ¿no? Por exégesis me refiero a eso, a la comprensión, al entendimiento cabal de las Sagradas Escrituras. El entendimiento cabal o comprensión total de las Sagradas Escrituras va más allá de la moral, va más allá de lo que uno tiene que hacer bien para evitar el mal o de lo que uno tiene que rezar. La espiritualidad, que es eso precisamente, no es exégesis, no es ese comprendimiento, esa comprensión de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces la exégesis se ha desviado, o sea, la comprensión de la Sagrada Escritura se ha desviado hacia ese espíritu que en sí mismo no está mal, como prédica de ayuda espiritual para las gentes, pero que no es propiamente la inteligencia de la palabra de Dios, el entender totalmente todo lo que Dios quiere decirnos. Yo creo que si a alguien se le propusiera y se le dijera, ¿quieres entender tan solo una parte de lo que Dios ha dicho o quieres entender todo? Creo que la respuesta es obvia.
Santa Teresita del Niño de Jesús, ella decía que lo quería todo, que no quería tan solo una parte del amor de Dios, lo quería todo. Y bueno, nuestra respuesta es también eso. Queremos saber todo, comprender todo en toda su magnitud, en toda su comprensión. Y este tema se ha dejado de lado. Y así se explica, en parte, por qué esta gran esperanza cósmica universal pasa desapercibida. Hoy, si uno se encuentra con un católico, un fiel católico, muy probablemente esté ignorante de este tema. Muy probablemente no sepa qué es lo que va a pasar con el mundo material, con el cosmos, con las estrellas, con los cielos, con la tierra, con los planetas, etc. Pasa desapercibida, es como si no nos tocara en la vida diaria, como si no nos correspondiera saber esas cosas, como si solamente le correspondiera a la ciencia o a los que saben mucho, y a nosotros, digamos, es como que no nos importa tanto para el vivir diario. Entonces, este tema pasa desapercibido, digamos, fue un descuido de los hombres de iglesia, un distraimiento a lo largo de la historia de la iglesia, por el afán quizás de conducir a la gente por el camino de la moral cristiana, como dije recién, lo cual no está mal, pero no hay que descuidar el todo. Conducir a la gente por ese camino, el camino de la moral cristiana, no está mal, vuelvo a repetirlo, para que no se malentienda, pero hay que saber que se debe conducir con la verdad completa. Es decir, también afecta a la moral el no saber esta verdad completa. La verdad completa, en la que no se deje ningún detalle de lado de lo que Dios ha querido que conozcamos para el bien nuestro. Y que Dios ha querido que lo conozcamos es tan cierto como que está escrito por San Pablo en la lección a los Romanos, en el capítulo 8, y que muchas veces pasa, como digo, desapercibido, uno lo lee rápido porque no nos toca a nosotros tan de cerca, sino que toca al mundo, a las estrellas, al cosmos. La verdad completa de Dios. ¿Y qué verdad más completa que la palabra de Dios? En las Sagradas Escrituras está todo Dios. Todo lo que Él es está revelado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y después de predicar la verdad de Dios en su plenitud, viene la moral. O sea, la moral es tan solo una partecita de nuestra vida cristiana. Nuestras oraciones es tan solo una parte de nuestra vida cristiana. Nuestro comportamiento, saber si nos comportamos bien o mal, y para poder acudir al sacramento de la confesión que debemos para si nos hemos portado mal, es solo una parte de nuestra vida cristiana. Después de la moral viene la espiritualidad. El otro gran factor por el que la gran esperanza cósmica universal de toda la creación no ha sido suficientemente predicada a lo largo de la historia de la Iglesia es que este descuido u olvido ha sido por causa de la gran miopía exegética apocalíptica de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que se descartó con la interpretación alegórica, espiritualista, metafórica ya iniciada con Orígenes. Es decir, Orígenes, un teólogo del siglo II, comenzó como a ver las Sagradas Escrituras o a entender las Sagradas Escrituras, como decía recién, en partes, sin considerar el todo, y así poco a poco comenzó a ir desviándose y arrastrando a los sucesores de él, a sus discípulos, también en ese arrastre, en ese desvío de la comprensión total de las Sagradas Escrituras.
hasta llegar al punto tal, como dije recién, que se llega a una miopía, ¿no? Una imperfección de la vista, de poder entender bien, de poder ver bien. ¿Qué es lo que va a suceder al final del tiempo, en el Apocalipsis, y la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Ese tema, lo que va a suceder en el fin del tiempo, como está relatado en el Apocalipsis, y la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo después de la derrota del Anticristo, es un tema que raramente se toca en la iglesia. Y hoy más que nunca es necesario tocarlo, tratarlo, porque estamos ya en los albores de eso. Ya los signos son más que evidentes, por muchas cosas que no voy a entrar en detalle, pero las guerras, la tecnología, etcétera, etcétera. Pues bien, volviendo a Orígenes, este teólogo del siglo II, él se dedicó a la interpretación más bien alegórica de la Sagrada Escritura, es decir, la interpretación que ve enseñanzas que están como escondidas en las Sagradas Escrituras y que si bien son ciertas, pero que no es la primera significación de la Sagrada Escritura. En las Sagradas Escrituras hay una primera significación que se llama la literal o directa, podríamos decir, lo que directamente quiere decirnos Dios, y después lo que uno puede llegar a entender como deducida de esa en imágenes, y por eso se la llama interpretación alegórica, espiritualista, metafórica, una metáfora. La gran parte de los comentadores de la Iglesia Católica a lo largo de la historia se dedica a esta interpretación alegórica, espiritualista, metafórica, porque es lo que atañe más a la vida moral y espiritual del hombre, y deja de lado la interpretación directa o la interpretación literal que Dios nos ha dado. ¿Y por qué creemos en este teólogo del siglo II, Orígenes? Porque Santo Tomás, en su compilación de interpretaciones de distintos santos, de interpretaciones de los evangelios, de los 4 evangelios, una obra que se llama Catena Aurea, que quiere decir cadena de oro en latín. En esa obra, Cadena de Oro, Catena Aurea, allí Santo Tomás va versículo por versículo de los 4 evangelios y anota lo que los distintos santos padres han dicho, San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y otros más. Entre todas esas interpretaciones, Santo Tomás incluye las interpretaciones de Orígenes, este teólogo del segundo siglo, los comentarios de Orígenes, hasta casi hacer de él, podríamos decir, como si fuera un padre de la Iglesia. Orígenes no es un santo. Orígenes no es un santo de la Iglesia Católica, no es un padre de la Iglesia Católica, no lo fue. Orígenes en realidad fue un hereje, y Santo Tomás incluyó sus comentarios, no los comentarios heréticos, pero sí los comentarios buenos que puede tener un hereje, porque un hereje es hereje, pero no todo lo que dice es herético. Entonces Orígenes es un hereje y Santo Tomás lo dice. ¿Por qué es hereje Orígenes? Porque negaba la divinidad del Espíritu Santo. Se decía que el Espíritu Santo no es Dios. Y también negaba la divinidad del Verbo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sucedió antes que Arrio. Arrio ya en el siglo IV. Bien, entonces ya al final del siglo II, en la Iglesia Católica, había herejías en contra de la divinidad del Espíritu Santo y en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, propugnadas por este tal Orígenes. Y Arrio, después 2 siglos después, es en realidad un discípulo de Orígenes.
En su comentario a San Juan, Santo Tomás habla de los errores contra la divinidad de nuestro Señor y la del Espíritu Santo, y cómo los arrianos tuvieron por fuente a Orígenes. O sea, ¿cómo sabemos que Orígenes es un hereje? Porque el mismo Santo Tomás de Aquino nos lo dice. Vuelvo a repetir este texto. Santo Tomás de Aquino escribió el comentario al Evangelio de San Juan, y en ese comentario dice que los arrianos, que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tuvieron por fuente, o sea, copiaron o siguieron a Orígenes en sus errores contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto los arrianos como Orígenes niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Orígenes es un hereje. Entonces, esa antipatía por todo lo apocalíptico, por todo lo que va a suceder en el fin del mundo, que en la iglesia raramente se habla, raramente ustedes escuchan estos temas, y la consiguiente consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra viene ya desde épocas de Orígenes, desde finales del siglo II, prácticamente toda la historia de la Iglesia Católica. Prácticamente toda la Iglesia de la historia católica se ha hecho guerra a este tema, que nuestro Señor Jesucristo viene en la segunda venida para reinar en la tierra. Esto es muy importante hoy porque estamos muy cerca de ese tema y se sigue haciéndole guerra a más no poder, a la realidad de que nuestro Señor Jesucristo viene a reinar sobre la tierra. No se lo predica, no se lo enseña, la gente está totalmente ignorante de este tema. Y desgraciadamente, siglo posterior, San Jerónimo admiraba a Orígenes, hasta casi adorarlo. O sea, San Jerónimo admiraba a este hereje. San Jerónimo dijo: cuando Orígenes habla, los demás callan. Pero la realidad es que Orígenes es un hereje. Y lo ha dicho y lo ha visto Santo Tomás de Aquino. Y eso viene a sumarse y crear un estado antiapocalíptico, anticonsumación del reino hasta el día de hoy. Esa es la situación nuestra el día de hoy. Una situación en la que no se tiene conciencia de que Cristo está viniendo a reinar sobre la tierra, no se prepara para eso, no se ama su venida, no se la pide, no se la reza, no se la medita, no se la estudia, porque por parte de los hombres de iglesia no se pone el empeño en ese tema, y nos estamos quedando siempre con parcialidades de la realidad católica, lo cual no está mal. Como ya dije y lo voy a repetir para que no se me malentienda, no está mal hablar de la moral, no está mal hablar de los mandamientos, de todo lo que hay que hablar, ciertamente, pero siempre en ese contexto también. No hay que dejar de lado el final que nos toca aquí en la tierra. Y por eso no entendemos nada de lo que nos está pasando, porque ni siquiera sabemos lo que viene, el reino consumado de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Creemos que el reino de Dios es allá en los cielos. Es lo que nos han enseñado siempre, desde niños, para no hacer muy complicado el tema, porque cuando uno es niño hay que hacerlo más simple. Entonces, el reino de Dios, ¿dónde está? Y allá en el cielo. Uno se muere y va al reino del cielo, lo cual no está mal, pero hay que precisar. Hay que decir verdades intermedias que por lo general no se dicen. El reino de Dios no está en los cielos pura y exclusivamente. Mientras aquí en la tierra el príncipe o rey de este mundo es Satanás.
Eso lo dicen las Escrituras. El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, sin querer, nos quedamos con esas dos ideas extremas. El príncipe de este mundo es Satanás, el mundo odia a Dios, y el reino, lo que todos esperamos, es el cielo y nada más. Son dos ideas extremas, y en el medio es como si no hubiera nada, como si no hubiera o no pasaríamos por una cierta purificación o gradación hasta llegar al reino de Dios, que es lo que queremos tratar de enseñar, la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Es así que vemos a Satanás como príncipe de este mundo, y a Cristo no lo vemos como el príncipe o rey de este mundo. Decimos o pensamos muchas veces, Cristo no es el príncipe ni el rey de esta tierra. Y eso suena a herejía, hasta en los oídos más piadosos, y eso es una desgracia. Porque en realidad el rey de esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás, si bien se lo llama el príncipe de este mundo, no tiene nada que hacer. Porque parece ser que Cristo es rey solo allá en el cielo, como decía, cuando Él en realidad se encarnó y se hizo rey como hombre aquí en la tierra. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, concibió y tuvo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, no en el cielo. Y desde aquí de la tierra se hizo rey o es rey para todo el cosmos. O sea, su reino no tiene límites aquí en este planeta solamente, sino que se eleva hasta las estrellas, hasta todo lo que conocemos y vemos. El universo entero, incluido el cielo, que no es un lugar material, pero es rey del cielo también. Entonces fíjense cómo hay que ser precisos en esto. Nuestro Señor es rey de la tierra, pero también es rey del universo y el cielo. Como Dios, nuestro Señor Jesucristo fue siempre rey, porque Dios es rey. El Padre es rey, el Espíritu Santo es rey, y nuestro Señor Jesucristo, por ser una persona de la Santísima Trinidad, también es rey. Pero como hombre, como ser humano, que Cristo es ser humano, Cristo es rey de la tierra. Por eso decimos que la exégesis, la comprensión, el entendimiento de las Sagradas Escrituras, pasa por una laguna que hasta aún el mismo Santo Tomás pasó. Y duele decirlo porque Santo Tomás de Aquino es el genio insuperable de la teología y de la filosofía. Pero en su exégesis, en la interpretación que hace Santo Tomás de Aquino, dejó una laguna sobre este punto, sobre el reino de Cristo en la tierra. Y todos los puntos concomitantes con este punto, o sea, todos los puntos que me llevan a la conclusión de este punto del reino de Cristo en la tierra. Y eso es asombroso que Santo Tomás se le haya pasado, pero es así. Entonces, ¿cómo no va a pasar desapercibido para nosotros hoy, si hasta para Santo Tomás de Aquino pasó desapercibido? Por culpa de la interpretación alegórica de Orígenes, que comenzó con Orígenes allá en el siglo II. Y San Pablo nos dice en el texto de hoy, lo que sufrimos ahora, el dolor, el llanto y la muerte y las enfermedades y todo, no es nada comparado con la gloria futura. Nada comparado con la gloria futura. Y nosotros vivimos quejándonos de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor, de nuestros llantos y de la muerte y las enfermedades. Si tan solo pensáramos que eso no es nada, con la gloria, con la dicha que viene futura. Y por gloria futura, cuando nos hablan de gloria futura, así como cuando nos hablan del reino de Dios allá en el cielo, cuando nos dicen gloria futura, inmediatamente nosotros pensamos o entendemos el cielo. Y allí se acabó, y solamente el cielo. Parece como que gloria futura es solamente el cielo.
Pero la pregunta que cabría hacer aquí es, ¿no es posible también en la tierra esa gloria futura? ¿No es posible un anticipo del cielo aquí en la tierra y en todo el cosmos que gime, que se aflige con dolores de parto? La respuesta es, claro que sí, y es lo que primero debemos esperar. Antes de la gloria futura como cielo o en el cielo, debemos esperar la gloria futura en la tierra como anticipo de esa gloria futura en el cielo. Y esto es lo que no se predica. Porque la creación ha sido sujeta a la corrupción. La creación, todo lo material que vemos, la tierra, los elementos de la tierra, el aire, las tempestades, el tiempo, el clima, todo lo relacionado con la tierra está sujeto a la corrupción. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo es que la criatura inanimada, por ejemplo un pedazo de tierra, una roca, puede estar sujeta a la corrupción? Si la corrupción, nosotros sabemos muy bien que viene por el pecado. Y el pecado es cometido por las criaturas libres, que somos nosotros, los hombres y los ángeles, que apostatamos de Dios. No puede una piedra, jamás puede una piedra cometer un pecado. Los hombres estamos sujetos a la corrupción porque cometemos pecados. Las piedras no. Sin embargo, acá San Pablo dice que las piedras, entre todas las cosas materiales, está sujeta a la corrupción. ¿Cómo es posible eso? Porque es posible porque el pecado mortal es apostasía de Dios y esa apostasía tuvo lugar en el cielo. La corrupción no es simplemente el pecado mortal, sino también lo que conlleva en su generalidad el pecado mortal, es decir, la oposición y odio al último fin que es Dios, sea cual sea el tipo de pecado mortal, de orgullo, de concupiscencia o de lo que se quiera. Pecado mortal entonces es oposición y odio al último fin a Dios. El pecado mortal es odio a Dios. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra la creación. Situación de corrupción, no por pecados de la creación, porque la creación no puede cometer pecado, sino por pecado angélico y el pecado mortal del hombre. Repito, la creación se encuentra en estado de corrupción por el pecado de los ángeles y el pecado de los hombres. Y por eso se dice que todo el cosmos gime. ¿Y cómo es que puede gemir el cosmos si tampoco tiene alma, no tiene sentimientos como tenemos los hombres? Gime porque fue arrastrado, fue llevado a otro lado o sacado de su propio estado a un estado que no le corresponde. Y ya vamos a hablar un poco más. El texto de San Pablo nos está indicando que el mundo material haya sido arrastrado por algún problema o defección de la materia. No es que la materia sea defectuosa, no. Nos indica el texto que la creación fue arrastrada por la apostasía angélica, cuando Satanás le dijo a Dios, non serviam, no te serviré. Así le dijo Satanás a Dios muy altanero, muy arrogante, le dijo, no te voy a servir. Y entonces esa arrogancia de Satanás arrastró a todo el universo creado, pues los ángeles gobiernan y rigen el mundo creado y para eso fueron creados. Los ángeles fueron creados para regir, para gobernar las cosas inanimadas, la creación, las piedras, el agua, la tierra, el clima, las tormentas, el sol, todo lo que ustedes puedan ver en la creación. Y como ellos pecaron y se apartaron de Dios, arrastraron a toda la creación junto con ellos. Entonces por eso están en estado de corrupción las cosas también. En ese sentido, Satanás es su príncipe y su rector natural, porque en el designio divino de Dios quiso que lo creado fuera regido por los ángeles.
Pero Satanás se le rebeló, se dio vueltas a Dios y arrastró a todas las criaturas. Así se entiende por qué las criaturas fueron también arrastradas junto con Satanás, criaturas que en sí mismas no tienen mal ni pecado, ni conciencia del bien y del mal, porque no son criaturas espirituales sino materiales y como tal no pueden conocer. Es esa la hecatombe que está indicando San Pablo cuando dice toda la creación gime. De todos modos, Dios, en medio de esta tierra de abrojos y espinas que gimen, a causa de ese arrastre provocado por Satanás, preservó un lugarcito preservó Dios de esta tierra para el hombre, Adán y Eva, que se conoce como el paraíso terrenal. Pero a Adán se le dio vueltas también. Eso vino a reforzar el arrastre cosmológico que habían producido los angelitos. Primero fue la apostasía angélica en el cielo y luego la apostasía de Adán y Eva aquí en la tierra, en el paraíso terrenal. Y así se explica por qué la creación gime. Entonces, Adán y Eva se hacen cómplices de Satanás y también se hace cómplices de arrastrar a toda la creación al estado de corrupción. Por eso, desde Adán y Eva, cuando ellos cometen el pecado, tuvo que trabajar duro, moler, surcar la tierra, poner la semillita, que caiga, que venga, esperar que venga el agua y que todo difícil. Es muy difícil trabajar para el hombre. Se logra, sí, pero todo con mucha labor, por esta corrupción de las cosas. Gime porque espera su redención. La creación, entonces, también espera su redención. ¿Cuál es la redención de la creación? No quiere ser corruptible, no quiere que se acabe, que se muera, pues Dios creó todas las cosas buenas e incorruptibles. Nosotros vemos que las cosas mueren, los animales mueren, las plantitas mueren, etc. Por eso toda la creación universalmente espera esa redención cosmológica y espera participar y ser asociada a la gloria de los hijos de Dios, porque aún no teniendo inteligencia, fueron creadas para el servicio de los seres espirituales, ángeles y hombres. Como están a nuestro servicio, cuando nosotros seamos reconstituidos por Dios en la parusía, también va a ser reconstituida la creación. Así como por ser arrastrado por la defección de los ángeles y los hombres, espera ser redimida en la redención del hombre con la gloria de los hijos de Dios. Junto con el hombre será arrastrada también hacia el bien y a la incorruptibilidad. Entonces, la suerte de la creación de todo el cosmos, desde la piedrita más pequeñita que podamos ver hasta las estrellas más grandes que haya en el cielo, van a pasar a ser incorruptibles. Y por eso suspira, por eso gime, porque anhela ese momento en que la creación va a ser incorruptible. Anhela o suspira por participar en la gloria de los hijos adoptivos de Dios, en la gloria nuestra, en la que nos va a dar Dios a los cristianos que seamos fieles a Él. La creación arrastrada espera la manifestación de los hijos adoptivos de Dios por la participación en la misma naturaleza divina, porque somos criaturas todas de Dios, pero no somos todos hijos de Dios. Por la gracia, que es una participación de la naturaleza divina, es que nos hacemos los hombres y los ángeles hijos adoptivos de Dios. Y esa es la gloria que espera todo el cosmos. Por eso gime, y gime con dolores de parto. Con la parusía, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dentro de poco, sucederá la apocatástasis y la palinginesia, es decir, ¿qué quiere decir estas palabras difíciles? La restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo. La restauración de todas las cosas por Cristo y en Cristo. Uno cuando tiene algo roto en la casa, lo restaura o lo arregla. La apocatástasis
es un concepto teológico y filosófico que se refiere a la restauración de todas las cosas a su estado original o primitivo. Entonces la creación va a pasar al estado original y primitivo que tuvo antes de la defección de Satanás, antes de que Satanás la arrastrara consigo. Entonces, apocatástasis, palabra difícil porque viene del griego, quiere decir eso, restauración de todas las cosas. En su sentido más amplio implica un retorno al estado de perfección en el que fueron creadas. Por eso las cosas creadas, desde la piedrita hasta la estrella, gime porque quieren volver a su estado de perfección con el que fueron creadas por Dios. Quieren volver a ser lo que Dios hizo de ellas, de esas cosas. Como todos nosotros, queremos realmente ser lo que Dios quiso que nosotros seamos y que por el pecado no lo somos. Las cosas también quieren eso. Entonces, con la parusía tendremos la apocatástasis o la restauración prístina o primigenia de todas las cosas, tal como salieron de la mano de Dios. La palinginesia es una nueva generación, un generar de nuevo, un comenzar de nuevo, así como Dios lo quiso. Eso es lo que va a ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Un comenzar de nuevo de la creación y de toda la humanidad y todos los ángeles, así como Dios los quiso. Y eso es como un estado intermedio al cielo de la gloria futura. Y es algo que debemos esperar y que debemos desearlo. Y es preciso mencionar aquí la herejía de Orígenes, que según él, en la restauración de todas las cosas, la apocatástasis, estarán incluidos los demonios apóstatas. Eso es una herejía. Los demonios apóstatas, que ya cometieron el pecado, como así también los condenados, no van a ser redimidos, porque ya eligieron ellos. Y eso, Orígenes decía lo contrario, y es una herejía. Según Orígenes, hasta el demonio sería redimido en esa apocatástasis universal. Es decir, que para Orígenes el infierno se acabaría. ¿A qué le suena eso? A la iglesia modernista. Es precisamente lo que la iglesia del post-Vaticano II está diciendo, que no hay infierno, que no existe, que si alguien está en el infierno se va a acabar y va a salir y va a ir al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema del infierno que no existe viene desde Orígenes, siglo II, casi ha estado presente en toda la historia de la iglesia. Bien, eso es una herejía, ciertamente, no confundirse, no estoy diciendo herejías, la estoy denunciando a la herejía, como hay que denunciar toda herejía. Entonces, Orígenes es el primer modernista. Ya en el siglo II teníamos el primer modernista. Y los modernistas hoy repiten la misma herejía de Orígenes del siglo II. ¿Por qué? Porque Orígenes malinterpretó a San Pablo. Se quedó con tan solo una parte de lo que San Pablo decía, no entendió todo lo que San Pablo quiso decir. Y estas son las bellas herejías de Orígenes. San Pío X tuvo por emblema precisamente esta doctrina: todo instaurar o restaurar o recapitular en Cristo. Esto es el lema de San Pío X. Todo instaurar o restaurar o recapitular en Cristo. Y ese lema de San Pío X da renovación a todo lo que espera la redención. Todo lo que espera la redención somos los bautizados católicos que tratamos de portarnos bien con Dios y que confiamos en su misericordia y justicia, y toda la creación, como lo estamos explicando hoy. No los condenados, esos no van a ser redimidos, ni tampoco Satanás, ni todos los apóstatas ángeles. No solamente lo humano y lo angélico espera la redención, sino también lo material, las cosas materiales, la madera, el agua, todo. Y con dolores de parto, sufrimiento y llanto y aflicción. Y a toda esta restauración la hace solo Cristo. Ese es el lema de San Pío X. Esa restauración que veremos solamente la puede hacer Cristo, no la puede hacer un ser humano.
No la puede hacer un obispo ni un papa. Solamente Cristo la puede hacer. Por eso Dios nos está llevando a esa situación, a una situación en la que solamente Cristo puede actuar. Por eso la Iglesia se equivoca cuando quiere hacer cónclave, cuando quiere seguir adelante. Es verdad que tenemos que tener un papa, pero no ni siquiera el papa que podamos llegar a tener poder lograr esta restauración. Solo Cristo. Y ese papa deberá llevarnos a esta restauración obrada solamente por Cristo. Solo puede restaurar Cristo. No hay ninguna fuerza humana que pueda restaurar el cosmos, ni un ser humano. Y esto explica todos los problemas que hay hoy en el nido de víboras que es la tradición. Porque todos quieren restaurar. Y se olvidan de esto, que solamente Cristo puede restaurar. Está bien, tendrán el buen intento de querer restaurar, pero no entienden que no pueden restaurar. Yo soy muy consciente de que yo no puedo restaurar y que solo tengo que predicar que Cristo viene para restaurar. Todos quieren restaurar todo, menos esperar la venida de Cristo que viene a restaurar. Mire qué contradicción. Todos quieren restaurar todo, la iglesia, sobre todo, menos esperar la venida de Cristo que viene a restaurar todo y la iglesia. Ni aun las medias restauraciones tienen éxito, ni los intentos trasnochados de hacer triunfar el corazón de María antes de tiempo, como se quiere entender el mensaje de la Santísima Virgen: María, mi corazón inmaculado triunfará, pero no antes de tiempo, no antes de que venga Cristo. No caben porque tienen en visión un triunfo parcial de la iglesia. O sea, lo que quieren los hombres de iglesia hoy, en el nido de víboras, es un triunfo parcial de la iglesia. Un triunfo terrenal, en donde se siga brillando, en donde se siga haciendo social, en donde como siempre se ha venido haciendo. No. Dios ya no quiere más un triunfo parcial de la iglesia, quiere un triunfo total. Por lo tanto, mantener que el triunfo del corazón inmaculado de María vaya a ser ahora antes del anticristo sería un triunfo parcial. ¿Por qué sería un triunfo parcial? Y porque si triunfara el corazón inmaculado de María ahora, después vendría el anticristo y echaría por tierra su triunfo. El anticristo va a venir a destruir todo. Dios no quiere ya más un triunfo parcial de la iglesia, quiere un triunfo total. Quiere entonces también el triunfo total de la iglesia, de todo el mundo, de toda la tierra, e incluye a todo el cosmos y a todo el universo. Ese es el triunfo total de Dios. Y nadie puede suplantar ese gran diseño de Dios, porque Dios quiere un triunfo mayor del que quiere el ser humano. Por eso Dios deja que las cosas pasen y que los hombres se golpeen y haya tantos problemas, porque Él quiere un triunfo mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Y eso hay que tratar de entender, que Dios quiere un triunfo mayor, un bien mayor para todos. Quiere un triunfo cosmológico, universal, total, de gran esperanza, de todo lo visible e invisible. Ese es el gran mensaje de la epístola de hoy de San Pablo, en esos poquitos versículos que leemos del capítulo 8. La gran esperanza de la parusía, en donde se dará todo ese triunfo querido por Dios. Porque no puede haber restauración, ni apocatástasis, ni palingenesia, o recapitulación de todo en Cristo sin parusía, como se piensa. No puede haber restauración sin que venga nuestro Señor Jesucristo. Como piensan los que siguen, como ya dije, los mensajes de Fátima y todos los que le siguen y que están fuera de foco, pues quieren el triunfo de la Santísima Virgen María antes de que venga el anticristo. Y no solamente ellos, incluso en algunos círculos se habla de un gran rey y monarca, cuando en realidad,
como que va a venir un gran rey, un gran monarca, un papa santo, se habla en algunos círculos, y eso en realidad no se tiene en cuenta que el verdadero gran rey y monarca que debemos esperar es Cristo, aunque no a la manera de Napoleón ni de Alejandro Magno, para dejarlo claro. No viene nuestro Señor Jesucristo a ser un rey político como nosotros podemos imaginar hoy los reyes o los gobernantes o los presidentes. Entonces vemos así cómo esta maravilla expresada por San Pablo hoy da a luz a todo. Todos pasan por alto esto, nadie lo predica. El pueblo católico no se nutre de esta grandiosa y universal y cosmológica esperanza, no tiene en cuenta esta gran verdad, no la espera. ¿Cómo no va a sucumbir una iglesia en su parte humana con tamaño adefesio de no haber predicado esta verdad? Nosotros no somos nada, pero lo decimos. Entonces, esa gran esperanza apocalíptica de consumación del reino de Cristo en esta tierra, haciéndose una sola iglesia, un solo rebaño bajo un solo pastor, donde reine de mar a mar, donde todos los pueblos se sometan a Cristo, ese reino que no se compara con ningún rey del mundo. Ese es el reino de los sagrados corazones de Jesús y María, el triunfo del Inmaculado Corazón del que habla Fátima. Y eso es lo que espera todo el cosmos. Una restauración tal en la que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Eso lo dice el Apocalipsis. No tengo aquí la cita. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y si dice Dios que habrá nueva tierra, es porque la tierra va a seguir después de que venga nuestro Señor Jesucristo. En la primitiva iglesia se creían y se esperaban estas cosas, pero después se fue perdiendo, como ya dije al principio, a partir de Orígenes, con el correr de los 4 primeros o 5 siglos, y se olvidó. Ya nadie siguió hablando de esto. Esa espera de los primeros 2 siglos, los cristianos de los primeros 2 siglos, esa espera les hacía ser santos, porque sabían que ya estaba viniendo Jesucristo y que ya iba a venir esa restauración del todo el cosmos. El deseo de purificación y sacrificio de la iglesia primitiva. Por eso toda la creación gime hacia la renovación, y nosotros también, todos los católicos, porque nuestro cuerpo quiere ser inmortal, porque nuestra alma es inmortal. Hay como una contradicción entre nuestra alma que es inmortal y nuestro cuerpo que es mortal. Y esa contradicción, nuestra alma quiere vivir para siempre y vemos que nuestro cuerpo se queda muerto aquí en la tierra. Esa contradicción nos llena de angustia. Es como la angustia que experimentamos al mezclar el agua con el aceite. No sabemos qué cosa es, si es agua o si es aceite. Pero en el ser humano prima el alma inmortal. Por eso el ansia inmortal de inmortalidad del ser humano en su instinto de eternidad, porque el ser humano quiere vivir para siempre, que es el instinto de religión, de estar ligado a Dios. Por eso el cuerpo espera la resurrección del cuerpo y la va a tener tanto los que van al cielo como los que van al infierno, pero todos serán incorruptos para gloria, los que vayamos al cielo, o desgracia para los que vayamos al infierno, para bien o para mal. Todos vamos a tener un cuerpo incorrupto, uno para gozar más de Dios y los otros para sufrir más, el estar alejados de Dios. Vemos el plano arquitectónico de ese bosquejo de los misterios de Dios, pero que hasta ahora no se ha predicado ni se ha visto. Agradezcamos a Dios que haya alguien todavía en este mundo que lo diga y lo manifieste y lo afirme en el nombre de la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, para la mayor gloria de Dios y la perseverancia de los fieles en medio de esta hecatombe apocalíptica. San Pablo nos presenta hoy la gran esperanza cósmica universal para que ningún mal de este mundo, sufrimiento, pena y llanto, nos desaliente, nos deprima, nos desanime, nos aplaste. Es la verdadera esperanza del cristiano de estos fines, de estos últimos tiempos apocalípticos. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar
tu venida.